El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy quisiera hablar con ustedes de un tema, más que para exponérselos, para estudiarlo, para poder analizar algo que está sucediendo, que veo que le preocupa a mucha gente, pero que realmente pocas personas se están atreviendo a cuestionarse, a analizar. Y es precisamente cómo está la situación de la espiritualidad en el mundo en la actualidad, ¿sí? Y esto yo creo que es realmente porque es un fenómeno muy complejo. No existe una sola tendencia. Mientras muchas personas se alejan de las religiones tradicionales, están buscando nuevas formas de trascendencia. Esta es una esencia del ser humano, tratar de buscar una espiritualidad que tenga sentido, que le haga comunidad, que le proporcione un desarrollo interior. Entonces quisiera que analizáramos no como una idea de alguna claridad, sino como una propuesta de que estudiemos en conjunto, ¿sí?, una situación más amplia. De alguna manera voy a proponerles algunos estudios de sociología, psicología y filosofía que tratan de analizar o observar las tendencias globales que estamos viviendo de la parte espiritual, ¿sí? Para entender esto, primero tenemos que entender cuál es la situación espiritual del mundo en este momento. Yo creo que la principal situación es un cambio de paradigma. Este paradigma es que durante gran parte de la historia, la espiritualidad está ligada principalmente a las religiones organizadas del mundo. Llámense como se llamen, algunas tienen, pero como organizaciones humanas. No quiero enfocarme a esta parte de sus bases espirituales, ni siquiera quiero poner en tela de juicio las palabras de Buda, de Jesús, de Mahoma. No, estamos hablando de esta parte de la organización, de la estructura, y esto está viviendo una transición, ¿sí? Querramos o no, hay una transición obvia por este cambio de ideas, por este desarrollo de la mentalidad humana. La cultura nos está arrastrando a una serie de cambios que los vemos palpables, pero no queremos analizar, ¿sí? Tenemos que entender en primer lugar que hay una disminución de la afiliación religiosa en muchos países occidentales. Si bien desde el año 60 hasta la fecha hemos visto una gran deserción, ¿sí?, de las personas en las iglesias, ¿sí? Sí, muchas veces tratando de tener a lo mejor esta parte de espiritualidad muy casual, más light, sin tanta rigor, ¿sí? Pero ha empezado a partir de los años 70s, 80s, una búsqueda espiritual individual. Al principio desordenada, al principio de alguna manera se empezaron a estructurar bases de ciertas
características espirituales modernas. Esto presentó un interés creciente en meditación, en mindfulness, en prácticas contemplativas, en situaciones espirituales individuales, ¿sí? También hemos estado viendo que ha habido un mayor diálogo entre lo que es la ciencia y la espiritualidad. Ya no es esta confrontación terrible que había en siglos pasados, que era una discordancia entre la parte religiosa y espiritual con la parte de la ciencia. Normalmente se atacaban y de alguna manera no trataban de ponerse de acuerdo, ¿sí? De alguna manera, esto ha tendido a ver la necesidad de encontrar un propósito más allá de una simple tradición. No significa que la espiritualidad esté desapareciendo, ¿sí? Más bien está cambiando de forma, y hay que entender esto. Las estructuras religiosas pocas veces buscan una transformación de acuerdo a la realidad del entorno, ¿sí? Hemos visto líderes espirituales que tratan de poner a sus iglesias más a tono con la modernidad, pero la estructura jerárquica del entorno se los ha prohibido, ¿sí? Vemos personajes como Juan Pablo II, como el Papa Francisco, estas personas, estos líderes espirituales que trataron de hacer una modificación, pero la estructura humana, vuelvo a repetirlo, se los prohibió. Y así yo creo que en todas las religiones hemos tenido esta parte de confrontaciones, de tratar de modernizarse, realmente sin mucho éxito. Entendemos que el siglo XXI es un siglo de grandes desafíos espirituales para las personas, sobre todo porque tenemos una sobrecarga de información. Nunca habíamos recibido tanta información, ¿sí? El cerebro humano vive en un estado permanente de estimulación de información. El tener más información no quiere decir que procesemos esa información. Por el contrario, muchas veces nos provoca un sentido desfavorable. ¿Por qué? Porque ante tanta información sin poder procesarla, las consecuencias han sido ansiedad, dificultad para concentrarse, comparación constante entre las diversas información y obviamente la pérdida del silencio interior. Estamos realmente abrumados por la cantidad de diferentes propuestas. Muchas personas ya no tienen tiempo para escucharse a sí mismas. Están más concentradas en ver qué tantas opciones le muestran las redes sociales y tratan de acercarse a las que en apariencia les dan un mayor sentido. Lamentablemente, las propuestas de abanicos espirituales en las redes sociales está llena también de falsas expectativas, de estructuras débiles y sobre todo de muy poca seriedad y ética. Yo lo veo constantemente, ofertas donde te ofrecen la solución de tus problemas, ¿sí?, espirituales en una sesión, en un mes, esta prontitud que la gente a veces busca por comodidad en lugar del esfuerzo, del trabajo, de la seriedad, de la propia ética y sobre todo de una realidad que yo pueda asimilar. Hay una crisis de sentido. Diversos estudios de psicología muestran que muchas personas han tenido ya cubiertas sus necesidades materiales, pero experimentan un vacío existencial y espiritual
muy profundo. Hay preguntas que constantemente la gente se hace, que creo que es una pregunta que siempre se han hecho a través de toda la historia de la humanidad, pero antes había una estructura que soportaba esas preguntas con respuestas muchas veces dogmáticas, muchas veces muy sociales o muy para una calma de una disciplina social. Pero en esta ruptura, ¿sí?, necesitamos contestar sinceramente, honestamente, las preguntas para darle sentido a nuestra vida espiritual. Las preguntas más frecuentes es: ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi trabajo? ¿Lo que estoy haciendo realmente me está satisfaciendo espiritual y emocionalmente? ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué quiero yo aportar al mundo? ¿Dónde voy a encontrar mi trascendencia en esta sociedad tan convulsa? ¿Sí? Esta búsqueda es uno de los motores de crecimientos espirituales que el hombre siempre ha tenido, pero últimamente no sabe, no se detiene a contestar estas preguntas. Esta conversación interna la hemos perdido, ¿sí? Vivimos obviamente también en una sociedad que ha buscado mucho la polarización social, la polarización económica y la polarización cultural. Vivimos en una época donde la parte de las figuras que teníamos como aspiracionales, estas figuras a las cuales en un pasado les teníamos respeto y se buscaban estos personajes para entender la vida, para que fueran la luz, la guía, les hemos perdido confianza. Ya no existe políticos, líderes religiosos, líderes culturales, líderes económicos que nos brinden una certeza o una seguridad en lo que es nuestra vida común. A veces es tan sencillo, entiendo que puede ser muy político, muy polémico, esta parte de pensar cuál es la tendencia política correcta, ¿sí? Lamentablemente en nuestro país hemos sido polarizados en dos aspectos que de repente vemos completamente en choque y que no tendría que ser, porque estamos viendo posturas, no soluciones, ¿sí? Pero lejos de estas situaciones políticas, estamos viendo cada vez menos líderes, figuras espirituales, religiosas que nos brinden tranquilidad. Culturales mucho menos. Ya vemos que estos personajes culturales están muy desarraigados. ¿Desde hace cuánto tiempo no tenemos un personaje que nos identifique? Antiguamente teníamos personajes dentro de la cultura al cual les dábamos un valor aspiracional. Quiero ser como tal persona, ¿sí? Personas que eran ídolos de la sociedad. Ya no existe un Pedro Infante, ya no existe un José Alfredo Jiménez, ya no existen estos personajes culturales que identifican y que tengan la aceptación de la mayoría, ¿sí? Ya la parte cultural se ha visto derrotada, ya las expresiones culturales son muy cuestionables, ¿sí? Esto ha generado miedo, enojo, división, ha generado posturas extremadamente violentas, expresiones de contradicción. Esto, aunque no lo querramos ver, espiritualmente representa un reto, porque esto empieza a favorecer mucho
los juicios, ¿sí? Y empieza a dificultar mucho la empatía. Mientras no tengamos un consenso, mientras no podamos empatizar con nuestro entorno y con nuestra sociedad, vamos a ver que cada día hay más puestos, hay más grupos de control, grupos antagónicos, y esto no abona para un avance espiritual, cultural, político, religioso, económico en nuestro mundo, ¿sí? Pero aquí el tema que más nos preocupa es la parte de espiritualidad. Hay personas que dicen, todos los puntos son importantes. Yo pienso que el punto más importante es el punto de vista espiritual. Mientras la gente no tenga el sentido de vida, no tiene como realmente un compromiso ni cultural, ni político, ni social. Necesito entender mi rol de vida para entonces empezar a trabajar en pro de la mejora espiritual, ¿sí? Esto, lamentablemente, en un mundo que supuestamente tenemos redes sociales, todo mundo habla de esta información, esta inmediatez, esta comunicación inmediata. Estamos, ¿sí?, cada día más involucrados en el vivir en la información inmediata, ¿sí? Estamos mejor comunicados que en todas las épocas, y esto paradójicamente provoca soledad, porque al estar hiperconectados digitalmente, pero esto hace que nos sintamos profundamente solos. Esta soledad afecta a la salud mental, también a la salud espiritual. El ser humano necesita comunidad. Nos estamos volviendo tan independientes que muchas veces no me siento ser parte ni siquiera de mi propia familia. Muchas veces veo a mis hermanos, a mis amigos, a mi comunidad ajena a mí, ¿sí? Ya no trabajo por buscar las mejoras de mi sociedad, de mi comunidad, de mi colonia o individual, de mi familia. Ya estoy en este egoísmo de ver por mí, para mí, solamente, y esto provoca una soledad terrible. Esta incertidumbre de que hay tantas guerras que no entendemos. Hay guerras del pasado que podemos entender. Las guerras actualmente no las entendemos. Tenemos además la incertidumbre del cambio climático. Este cambio climático que no nos hace entender qué es lo que está pasando en nuestro entorno. La inteligencia artificial que me hace dudar ya de todo lo que veo en redes. Hace apenas un año todavía veía yo un video en las redes sociales y creía lo que estaba sucediendo. Ahora ya no puedo creer en lo que vea aunque esté viendo el video, ¿sí? Estas transformaciones laborales que hemos vivido, sobre todo a partir de la pandemia, esta parte que a muchas comunidades, a muchos sectores les ha beneficiado, ¿sí? Hemos visto cómo el trabajo en casa, el home office, ha sido adoptado por muchas personas y ha sido de alguna manera muy práctico por la parte económica. Ya no me traslado, las grandes empresas ya no tienen que tener las grandes oficinas. Hay muchas ventajas, pero ¿cuáles son las desventajas? Claro, yo puedo decir, yo hago home office y no tengo que salir, no tengo que hacer muchas cosas, depende más la responsabilidad y los resultados, que eso es positivo, pero llega un momento en que estoy aislado.
esta parte de comunidad, esta parte de tener a los compañeros de la oficina, de tener un convivio, ¿sí?, ha transformado nuestra realidad. Todo esto genera mucha incertidumbre permanente y la espiritualidad puede convertirse en una fuente de estabilidad interior bajo ciertas circunstancias, pero tenemos que encontrar esas circunstancias externas. La principal tendencia espiritual actual es tener una espiritualidad sin religión, ¿sí? No me refiero a que yo rompa con mis principios, mis bases morales de una línea religiosa que me impusieron, ¿sí? Y lo digo tal cual, porque la mayoría, si no es que todas las personas, tenemos una cultura espiritual debido al núcleo familiar donde nacimos. A veces fue un círculo muy apegado, muy estricto, y la gran mayoría de las personas fueron círculos religiosos muy laxos, ¿sí? Tal vez eso nos da una formación y nos da una idea, pero la idea es que no nos está proporcionando un dogma religioso, pero no una realidad espiritual, ¿sí? Esto está provocando que la gente busque a través de alternativas tener meditaciones, contemplaciones, buscar otro tipo de filosofía, un desarrollo personal más estructurado, más donde pueda afianzarme, ¿sí? Pero sobre todo, y una de las mayores tendencias espirituales actuales, es volver a reconectar con la naturaleza, ¿sí? Y volver a un servicio espiritual. Esto trata de identificarse con algunas tendencias neopaganas, pero hay que entender y hay que buscar las tendencias o las propuestas más sinceras y más honestas que puedes tener. Necesitamos ser muy cuidadosos y no caer en las primeras propuestas, sino ser muy conscientes, escucharnos profundamente y entender que yo busco algo en específico. Si esa tendencia, esas propuestas, esas escuelas espirituales me brindan lo que yo necesito para mi despertar espiritual, yo te felicito, ¿sí? Pero necesitamos buscar estas nuevas propuestas de integración espiritual que no estén peleados con la ciencia y la espiritualidad, sino que tengamos una espiritualidad más madura, más lógica, que no nos impida estudiar científicamente las prácticas como meditación, respiración, compasión, gratitud, atención plena, desarrollo. Esto es importante, que no nos limiten de manera dogmática. Muchas investigaciones sugieren beneficios para el bienestar psicológico y fisiológico, aunque es importante distinguir entre los resultados que están bien establecidos y afirmaciones que aún no cuentan con la suficiente evidencia, ¿sí? Necesitamos regresar a la contemplación, no a la idea de contemplación de quedarnos parados viendo a la nada, sino a la contemplación de vivir a los estímulos reales que tenemos, ¿sí? Necesitamos regresar a la honestidad personal y entender que necesitamos buscar el silencio espiritual, entenderme, tratar de comprender, tratar de procesar toda la información, y eso no lo voy a lograr si no tengo un pequeño aislamiento de tanta saturación informática, ¿sí? Buscar retiros, caminatas, contactos con la naturaleza, cierto tipo de pláticas con la fuente de una manera más abierta. Lo que antes era una oración, necesitamos hacerla de una manera más consciente,
A veces las oraciones se volvían algunos textos aprendidos de memoria que no tenían significado para nuestras personas, para nosotros, más que la repetición perfecta de una estructura lingüística que nos impusieron, ¿sí? El regresar a la meditación, al entenderme, al comprenderme, no es escapar de un mundo, sino es el confrontarlo y vivirlo con una mayor claridad. Es reentender la realidad natural en la que vivimos. De verdad, es muy alarmante. Hubo noticias que yo vi y me alarmaron terriblemente de ver que hay jóvenes que no tenían idea que la leche que tomaban provenía de las vacas. Así de desconectados llega a estar la juventud. Necesitamos buscar cada día una espiritualidad ecológica. Cada vez más personas consideran que cuidar el planeta también tiene una dimensión espiritual. Y es que esa siempre ha existido. Esta dimensión ecológica existe en todas las antiguas tradiciones espirituales, ¿sí? Lo que le llamamos tradiciones espirituales, minchehuarráricas, lacandones, celtas, nórdicos, todas estas tradiciones ancestrales nunca han cambiado su dimensión espiritual ecológica. Siempre han pugnado por un equilibrio entre nosotros como seres humanos con lo que es la naturaleza del entorno, mantener este equilibrio. La naturaleza va a dejar de verse únicamente como un recurso económico y pasa a entenderse como algo con un valor intrínseco y como una fuente de conexión y asombro espiritual, ¿sí? Necesitamos cada día buscar la autenticidad. Necesitamos ser más sinceros, más fuertes, más categóricos con nosotros mismos. Las nuevas generaciones suelen valorar menos las apariencias y más la coherencia entre lo que es una persona piensa, dice y hace. Eso es lo que necesitamos entender, la coherencia, ¿sí? Necesitamos ver que, según estudios, hay ciertas tendencias espirituales para los próximos 20 años. Aunque nadie puede predecir el futuro con certeza, sí hay tendencias que parecen muy probables. La primera es que a mayor tecnología, la inteligencia artificial transformará mucho la educación, el trabajo y la vida cotidiana. El problema es que tenemos que hacer más valioso las capacidades humanas. Necesitamos hacer una tendencia donde rescatemos la parte humana, empezar a entender que la inteligencia artificial no puede ganarle, no puede compararse con estas verdades humanas como la sabiduría, como la empatía, como la creatividad, como la ética y como la presencia, ¿sí? La experiencia humana no puede ser rebasada por la inteligencia artificial. Otra de las tendencias es tener más necesidad de silencio. Mientras más aumente el ruido digital, también está creciendo el interés por espacios de desconexión. Por eso mismo, vamos a ver una tendencia donde va a aumentar los retiros, las prácticas contemplativas, las comunidades locales y las experiencias sin tecnología. Esto lo vamos a buscar para buscar un equilibrio. No es que lo eliminemos de nuestra vida, sino busquemos este equilibrio, ¿sí? Esta tendencia de buscar una espiritualidad práctica, ¿sí? Las personas buscarán menos teorías y más herramientas prácticas para vivir mejor, ¿sí? Y de alguna manera buscar una espiritualidad que me pueda responder
cómo manejar mi ansiedad, cómo puedo perdonar, cómo puedo vivir con propósito, cómo puedo enfrentar mis sufrimientos. Todo esto va a cobrar aún más importancia, ¿sí? Y claro, no podemos dejar a un lado ni romper tácitamente con todo el bagaje cultural que tenemos. Necesitamos tener un mayor diálogo entre tradiciones. Es probable que continúe el intercambio respetuoso entre las diferentes tradiciones espirituales, filosóficas y científicas, sin que esto implique que desaparezcan sus diferencias. Pero necesitamos ser más empáticos, necesitamos quitarnos los egos. Yo he visto que hasta en las mismas tradiciones espirituales modernas todavía tienen que enfrentar este terrible daño del ego. Yo soy el único wicano en la zona, nada más yo puedo, yo soy mejor que los otros. Hey, eso es lo menos wicano que hay. Cuando yo me siento mejor que el otro, dejo de ser wicano. La Wicca maneja la tolerancia y la comunidad, ¿sí? Necesito manejar más ética frente a la tecnología. Uno de los grandes temas será cómo preservar la dignidad humana en un mundo donde la tecnología tenga cada vez un papel mayor. La tecnología no puede manejarse si no hay ética, ¿sí? Debemos de trabajar para nosotros mismos, sí, claro, pero buscando una tendencia a formar comunidades espirituales para sentirnos parte, ¿sí?, de estas creencias personales y que somos miembros, ¿sí?, de una élite de mentes despiertas o mentes que son empáticas con el entorno. No busco pelear, no busco buscar las diferencias, sino busco los puentes de contacto con los demás. Esto formula el hecho de que tengo que tener una mayor concentración en resolver mis miedos, buscar mayor entendimiento de mis emociones, curar mis heridas, buscar mis fortalezas y sobre todo defender mis valores. Sin un autoconocimiento es difícil actuar con libertad y coherencia. Necesito la libertad, sí, pero necesito buscar ser coherente, ¿sí? Buscar estar presentes. Presentes es el único lugar donde podemos actuar. Aquí, el ahora. Mientras la mente con frecuencia se mueve a buscar recuerdos del pasado o preocupaciones por el futuro, necesitamos actuar más en el aquí y en el ahora. Gestionar la parte emocional. No se trata de evitar las emociones difíciles, sino tender a reconocerlas y a trabajar sobre estas emociones. Necesitamos confrontar que los jóvenes tienen una mayor tendencia a desórdenes mentales, al suicidio, a estas decepciones de sociedad, y eso necesitamos resolverlo con urgencia. Necesitamos trabajar más en la compasión del ser humano, comprender mi sufrimiento, pero tengo que aprender a comprender el sufrimiento de los demás, y esto puede favorecer las relaciones y hacer relaciones más sanas y comunidades más fuertes. Entender que también mi entorno sufre y que únicamente en conjunto vamos a salir adelante, ¿sí? Buscar mayor gratitud para practicar agradeciendo lo que tenemos y agradeciendo que puedo tener la iluminación o la conciencia de que tengo que aportar valor a mi vida y a la vida de los demás, y aceptarlo con humildad, aceptar que nadie posee todas las respuestas y que tengo que estar abierto al aprendizaje continuo, que soy parte de un tejido y que yo no soy menos que nadie, pero no soy más que nadie, ¿sí? Buscar este tejido social y resarcirlo.
buscarlo a través del servicio. Hay muchas tradiciones que nos piden que busquemos el servicio de ayudar a los otros, de aportar sentido y favorecer el bienestar mío y de la comunidad. Tener mayor disciplina. Creo que esto es una de las cosas que ha faltado. Hemos sido una cultura muy permisiva, ¿sí? Ya a los niños no les puedes decir nada porque se trauman. Ya no le puedes castigar a los delincuentes porque hay derechos humanos que están por encima de los derechos de las víctimas. Esto tiene que cambiar. Necesita haber una disciplina interior. Necesita haber una conciencia de la responsabilidad, ¿sí? Y busquemos coherencia. Esto, ¿sí?, de buscar la parte de reflejar nuestros valores, nuestra sensación de integridad y buscar una tranquilidad mayor. Nos ponemos a analizar. ¿Es posible tener paz espiritual en un mundo tan complicado? De verdad tenemos que hacernos esta pregunta y analizarla con seriedad, ¿sí? Pónganse, yo les pido de favor que busquemos esta respuesta cada quien en su interior, ¿sí? No significa que no voy a vivir sin problemas, pero tengo la manera de buscar una manera de vivir espiritualmente en donde yo pueda enfrentar mis problemas buscando la paz exterior y la paz interior. Hay maneras en que yo me construya como una persona valiosa, que tenga un propósito de vida, que mi vida sirva para algo, para los demás. La paz interior no va a eliminar el dolor, las pérdidas, la incertidumbre, pero puede ofrecer estabilidad para afrontar con mayor serenidad las cosas, ¿sí? Yo creo que hay unas propuestas muy claras para poder entender cómo vienen las tendencias y si ustedes quieren analizarlo, porque aquí no se trata de que tiene que venir una iglesia que me imponga esto, sí tiene que venir de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, hay propuestas prácticas para vivir esa paz, ¿sí? Dedícale unos minutos diarios al silencio, a la oración, a la meditación, según tus convicciones, pero date un espacio para reflexionar fuera de redes sociales, fuera de televisión, fuera de esta influencia externa. Busca unos minutos diarios para pensar en ti, por ti, para pensar en tu salud mental y espiritual. Cuida también tu cuerpo con descanso, con una alimentación equilibrada, con el suficiente ejercicio. Busquemos esta parte de disciplina de lo que es nuestro cuerpo, ¿sí? Nos hace falta a todos entender que por la comodidad y por la practicidad hemos descuidado mucho este cuerpo, ¿sí? Trata de mantener relaciones basadas en respeto, perdón y escucha. Aléjate de las personas que te agreden, acércate con las personas que te entienden y trata de entender a tu entorno. Trata de pedir perdón, no te hace menos pedir perdón, te hace más. Consume mayor información con criterio. En un ataque, en una saturación de información, lo que necesitamos es seleccionar. Evita la sobreexposición de noticias tendenciosas, alarmistas, que lo único que hacen es preocuparnos, nos ponen ansiosos, ¿sí? Por mucho de moda que esté. Yo hay cosas que veo que se ponen de moda y discúlpenme si a alguien le afecta, pero nuestra vida es muy compleja para meterme a ver la complejidad y los problemas de la vida de los famosos. A mí, ¿qué me aporta? No me aporta nada. Tratemos de aprender de manera continua y buscar las partes que me nutran, no las partes que me mantienen exacerbadas, las partes que nada más me provocan ansiedad
y me traen como cosas negativas, ¿sí? Tratar de contribuir al bienestar de mi entorno. Esto es importantísimo. Date la oportunidad de, por lo menos un acto al día, de apoyar a alguien de fuera. Ayúdale a tu vecino a sacar la basura, a una persona mayor a cruzar la calle, ¿sí? Trata de contribuir, aunque sea un poquito, en sonreírle al que está triste. Háblale a tus amigos de vez en cuando, háblale a tus padres, háblale a tus hermanos. Trata de buscar la reconexión con tus redes, ¿sí? Y reserva tiempo para la contemplación con la naturaleza. Mientras más nos conectemos con la naturaleza, con el arte, con esta parte natural que está a mi alrededor, más va a despertar mi asombro, más va a despertar mi gratitud. De verdad, yo creo que estas reflexiones nos deben de hacer buscar una mayor espiritualidad que me mantenga cada día mejor. Y no te puedo decir mejor en qué, en que seas una mejor versión de ti mismo. Busquemos una vida espiritual más acorde con nosotros. La humanidad atraviesa periodos de grandes transformaciones tecnológicas, sociales, culturales. Y esta complejidad puede generar una incertidumbre enorme, pero también invita a que replanteemos qué significa vivir con un propósito. Más que buscar una espiritualidad basada en certezas absolutas, en dogmas, necesitamos buscar una espiritual basada en una práctica, en una experiencia, en una conciencia mayor que me invite a tener más compasión, más responsabilidad y mayor sentido, ¿sí? En este contexto, lo espiritual no depende tanto de encontrar un mundo perfecto, sino de desarrollar una vida interna, en paz, que me ayuda a responder con equilibrio, esperanza y coherencia los desafíos de la vida moderna. Esta búsqueda puede adoptar diferentes formas, según las creencias de cada persona, pero puedes compartir un objetivo en común, vivir de una manera que favorezca tanto el bienestar propio como el bienestar de los demás. Mientras no nos asumamos como tribu, como familia, como comunidad, estamos condenados al fracaso espiritual, ¿sí? Yo particularmente creo que he trabajado durante muchísimos años en ofrecer una propuesta de espiritualidad que a mí me convenció, ¿sí? Después de haber buscado en muchos ámbitos, ¿sí? En las religiones tradicionales, algunas tendencias espirituales que también eran dogmáticas, encontré esta tradición espiritual que es la Wicca, que si bien no es perfecta, pero tiene dos características que a mí me cautivan. Uno, esta parte de ser muy empática con el entorno, ¿sí? En Wicca no se trata de que todo tiene que ser perfecto, sino puedo volverlo perfecto, ¿sí? Eso y esta parte de estar abiertos, ¿sí? A aprender de todo si lo concentro en un propósito de vida, ¿sí? Yo les pongo aquí como opción el tener estas clases, ¿sí? De esta tradición que te puede funcionar, que te puede hacer sentir mejor, ¿sí? Que puedes integrar muchas cosas de tu vida y sobre todo tener una mayor espiritualidad, ¿sí? Yo te dejo aquí los cursos que doy y si te agrada, trata de contactarme y decirme y buscar. Si yo puedo ofrecerte una opción coherente que te ayude a tener una mejor espiritualidad, yo me voy a sentir muy satisfecho y espero poder ayudarte, ¿sí? Entonces, te dejo aquí la información
mándame un mensaje de WhatsApp. Les pido que sea mensaje de WhatsApp porque de repente estoy o haciendo o dando clases o todo eso, no puedo atender. Pero si me mandas un mensaje de WhatsApp, podemos mandarte la información, o si quieres hablar para que puedas tú conversar si es realmente una opción para ti, yo estoy de verdad abierto para poder apoyarte, ¿sí? Yo espero que nos sirva todo esto para meditar, para pensar y para cuestionarnos profundamente. Te invito a que te cuestiones profunda y honestamente cómo está tu situación espiritual, ¿sí? Y si en algo podemos servir, estamos a tus órdenes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un programa más de Wicca Radio México la próxima semana. Les mando bendiciones y que tengan muy bonita semana. Hasta la próxima. Que tengan buena semana.